el Señor le plació en esta noche, después el paso. Bendito Dios, hay que llevarse la palabra, bendito Dios. Vamos a estar orando por él. Padre y Dios que estás en el cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por nuestro hermano Albert, bendito Dios. En esta noche bendícelo, derrama bendiciones sobre él, sobre su familia, Señor, su ministerio, Padre Santo, bendito Dios. Derrama bendiciones, Padre Santo, a esa palabra, a esa rema, Señor, que necesita tu pueblo en esta noche, bendito Dios. Úsalo grandemente, bendito Rey, Padre, y esa palabra tuya que no regresa vacía, Señor, sino que hace el efecto por el cual va a ser enviada en esta noche, que caiga en buena tierra y germine al 100 por 1, Señor, bendito Dios. Gracias te damos por la vida de él, Señor, bendito Dios. Sigue dando sabiduría y entendimiento a tu palabra para que él siga predicándola, Señor, en donde usted lo envíe. Gracias te damos por su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, por lo que se empeñe esta noche y siga alabando el nombre del Señor. Cansadito, Dios le da fuerza en esta noche. Gloria a Dios. Dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene. Cuando están sin fuerza en esta noche, Dios le va a dar fuerza en esta noche. Crean lo que Dios le va a dar fuerza. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos leyeron Biblia? Gloria a Dios. Vaya conmigo el libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 11 hasta el versículo 14. De Hebreos 5, 11 al 14. Gloria al nombre del Señor, amén. Ya todos lo tienen. Vamos en esta noche, poderosa palabra de Dios. Amén. Con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos capítulo 5, versículo 11, 12, 13 y 14. Gloria a Dios. Es así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria a Dios. Todo aquel que participa de la leche es inexperto, pero en la palabra de justicia, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el versículo clave, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a levantar sus manos en esta noche y decirle: Señor, prepara mi corazón en esta noche, Dios. Así es, bendito Dios. Porque tu palabra, Dios mío, es viva y eficaz. Amén. Señor, ella hace el efecto por la cual ha sido enviada. Aleluya. Te pedimos en esta noche, Señor, el rema de tu Espíritu, Dios, que nos permita, Señor, sumergirnos en tu presencia en esta noche, Dios, para que todo lo que en esta noche sea disertado no sea conforme al espíritu del hombre, sino conforme a tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu pueblo sea edificado, Señor, y transformado, y pueda tener, Dios mío, el crecimiento
que tú quieres darle, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda piedra de tropiezo, todo obstáculo, todo impedimento, Dios, sí, Señor. todo, Señor, oposición de las tinieblas, Fuera, Señor. en nombre de Jesús. Todo argumento que se quiera levantar en esta noche en contra de tu palabra, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén. Brindando un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Vive Puede Cristo. sentarse glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos en esta noche, por la misericordia de Dios, a compartir una enseñanza titulada Llamados a un crecimiento. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron llamados a un crecimiento? Amén, aleluya. Todos fuimos llamados a un crecimiento en el Señor. Amén. Amén, así es. Y en esta noche queremos tratar especialmente acerca de la madurez espiritual. Gloria a Dios, que es un tema muy importante Amén. para los ministros. Amén. Y para todos los que vienen a la presencia de Dios con ese deseo de ser transformados. Amén. Así es. Porque todo el tiempo no somos niños, sino que vamos creciendo. La Biblia dice que los hijos de Dios son como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y la obra que Dios comenzó en nosotros, dice su palabra, que Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Amén. Eso quiere decir que usted ahora se ve en ese estado pequeño, pero que el propósito de Dios es dar un crecimiento a su vida. Amén. Así es. Pero que ese crecimiento depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dice gloria? Amén. La Biblia dice hasta que lleguemos hasta la estatura de nuestro hermano mayor Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Gloria es el nombre del Señor. Hablando del tema de la madurez espiritual, la madurez espiritual no es un destino. Amén. La madurez espiritual es un camino continuo. Amén. Cuando nosotros vamos creciendo en esa etapa, amén, es como cuando un niño, amén, empieza a dar sus primeros pasos. Amén. Sus piernas todavía no tienen esa fuerza, amén, para sostenerse, pero que después aquel niño va caminando y sus músculos se van fortaleciendo, su cuerpo va creciendo a medida que se va alimentando, amén, su cuerpo también va fortaleciendo, va creciendo. Toda la vida no va a ser un niño, Así es. a su nombre, Gloria a Dios. va creciendo, hermano, y nosotros vemos que el crecimiento de un niño es rápido. Amén. A medida que el niño se va alimentando, va teniendo una buena alimentación, porque es que el crecimiento depende de una buena alimentación. Hay niños que han tenido problemas en su crecimiento porque sufren desnutrición. Algunos llegan a una desnutrición crónica. Y de esa manera su cuerpo, amén, no puede darle el crecimiento necesario porque le faltan muchos, amén, nutrientes, vitaminas que los alimentos le aportan para su cuerpo. Por eso es que esos niños no crecen. Por ejemplo, los niños de África que sufren de desnutrición crónica. Es lamentable poder ver cómo la gente se muere de hambre, esos niños se mueren de hambre por la falta de alimento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es la vida espiritual de todo creyente. Por la falta de alimento espiritual de muchos pueblos de Dios que no hay crecimiento. Amén. Pero no es el deseo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he cogido, amén, este pasaje en el libro de Hebreos para hablar de la madurez espiritual. Yo decía que la madurez espiritual no es un destino, o sea, no es un lugar donde usted llegó y se quedó allí. No, ya yo alcancé la madurez, la máxima etapa de la madurez espiritual, no. Porque eso no se trata de que usted lleve tiempo ni que esté haciendo un ministerio. Hombres con años llevando un ministerio, pero que todavía están en proceso de maduración espiritual. El ministerio no te hace una persona madura espiritualmente. Los dones que tienes no te hacen una persona madura espiritualmente. Porque la madurez espiritual es un camino continuo hasta que Cristo venga. A la medida que el hombre se va alimentando, porque el deseo de que nosotros reflejemos esa transformación en nuestra vida, esa transformación en Cristo que nos parezca.
parezcamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén, que nos parezcamos a Cristo en todas las cosas. Cuando se quieren parecer al Señor. Pero nos falta mucho. Gloria a Dios. Nos falta demasiadas cosas para poder llegar a ese nivel espiritual. Gloria a Dios. Y yo he cogido este pasaje porque es que había un problema aquí con este pueblo de los hebreos. Amén. El escritor, hablándole, advirtiéndole de algunos tiempos que iban a venir acerca de la apostasía, que muchos iban a apostatar de la fe, porque cuando hablamos de apostasía hablamos de un separamiento. Amén. Cuando ya usted empieza a dejar una consagración en el Señor para practicar cosas que no son de Dios, el hombre empieza a entrar en una apostasía. Y eran personas que ya llevaban tiempo de estar congregándose, pero había un problema en ellos. Y es que ellos eran tardos para oír. Aleluya. La Biblia dice: sé pronto, tardo para hablar, pronto para oír. Así es. Porque es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde entra el alimento en la vida del hombre, hermano? Por el oír. Amén. Y aquí el problema que había en este pueblo era que ellos eran tardos para oír, hermano. Se les estaba enseñando la palabra, llevaban tiempo congregándose y todavía eran niños espiritualmente. Aleluya. Por tal, el escritor los exhorta y les dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. O sea, tenían que volverle a repetir las mismas cosas que ya de antemano se los habían dicho. Tenían que volver a enseñar el abecedario, las tablas de multiplicar. Hay gente que lleva años en el evangelio y tiene que todavía enseñarles, hermano, cositas que ya ellos deberían estar enseñando a otros. Todavía se las tienen que enseñar a ellos porque todavía no son capaces, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ellos todavía no eran capaces de poder asimilar el alimento sólido en su vida porque no tenían esa resistencia en su vida espiritual. A su nombre. Gloria a Dios. Y él decía: porque ya debiendo ser maestro, ya debiendo estar ejerciendo el ministerio, todavía es necesario que los vuelva a enseñar porque todavía no son capaces. Tenían que enseñarle todavía los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y le decía: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Y aquí me quiero detener un poquito, porque es que cuando nosotros llegamos al Señor, el primer alimento es la leche espiritual. El apóstol Pedro decía: por tanto, anhelad la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estaba hablando de esos primeros rudimientos cuando llegamos al Señor, esas primeras enseñanzas, cuando usted empieza a enseñar las cositas que no debe hacer, cosas que no se deben practicar en el Señor. Y eso empieza a recibir usted esos primeros alimentos que lo van a usted consagrando en las cosas del Señor. Pero que toda la vida usted no se puede quedar en esa leche espiritual. Porque hay gente que tiene 20 años, 30 años en el Evangelio y todavía se están alimentando de la leche espiritual, hermano. La leche espiritual, ese es el primer alimento en nuestra vida. Miren, gente que ya debe estar, hermano, ejerciendo la obra de Dios, ejerciendo el ministerio, todavía están sentados en una silla. Todavía están escuchando, enseñándose y preparándose porque todavía no son capaces. Dios necesita gente capaz, hermano, porque la Biblia dice que Dios nos hace ministros competentes. Quien nos hace incompetentes somos nosotros mismos, porque la lucha más grande que tiene un ministro, que tiene un hijo de Dios, con él mismo, con sus pensamientos, con su mente, porque el enemigo le dice que tú no puedes. El enemigo siempre te va a decir: tú no puedes avanzar de ese estado en el que te encuentras, ahí te vas a quedar toda la vida estancado. ¿Quién te dijo a ti que Dios te llamó a predicar? ¿Quién te dijo a ti que Dios te llamó a profetizar? ¿Quién te dijo a ti que Dios te llamó a enseñar? Nada de eso. Y la gente se lo cree. Y la gente llega a un estancamiento espiritual, hermano, allí, que no lo mueve ni una grúa, hermano. Aleluya. Y la mamó. Dios, hermano, está anhelando en su corazón un pueblo que le sirva. Por eso ahorita cantábamos esa oración que dice: al Señor yo le quiero servir. ¿Usted le quiere servir al Señor, hermano? Aleluya. Amén. ¿Cuánto le quiere servir al Señor? Amén.
Gloria al Señor. Nosotros le queremos servir al Señor. Y es el deseo de todo cristiano. Servirle al Señor, hermano. Participar de esa naturaleza divina. Porque fuimos llamados a participar de esa naturaleza divina. El apóstol Pablo decía, un tesoro que nos ha sido dado en esta vasija de barro. Hablando del Evangelio y de la presencia de nuestra vida que nos ha sido entregado a nosotros. Gloria a Dios. Y eso que Dios le ha dado a usted tiene que empezar a poner por obra, pero para que eso empiece a ser ejercido en nuestra vida, tiene que haber un crecimiento espiritual. A su nombre. Gloria a Dios. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Y él le decía, y todo aquel que participa de la leche es inexperto todavía en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Amén. Porque una persona todavía no es capaz de poder ejercer algo en el Señor porque todavía es niño. Todavía es niño espiritual. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Me echó a un lado. Así es. Gloria a Dios. Y Pablo, tomando el ejemplo del crecimiento del cuerpo, estaba tomando este ejemplo para llevarlo a la vida espiritual. Porque Pablo también fue niño espiritualmente. Gloria a Dios. Y cuando él fue niño espiritualmente, Pablo hablaba como niño. Todavía pensaba como un niño. Mire, cuando nosotros todavía somos niños espiritualmente, hermano, a todos le encontramos dificultades. Así es. Cualquier problemita que sea pequeño lo vemos como algo más grande. Que no hay solución porque todavía, hermano, no somos capaces todavía. Así es. Porque somos niños. Vemos los problemas grandes, hermano, los problemas pequeños los vemos más grandes que Dios. Así es. Gloria a Y Dios. Pablo decía, cuando yo era niño hablaba como niño. Nosotros tenemos que empezar a hablar con madurez. Amén. Tenemos que empezar a hablar con autoridad, hermano. Tenemos que empezar a hablar en el idioma de Dios. ¿Cuál es el idioma de Dios, hermano? Llamar las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros empezamos a encerrar en nuestro propio pensamiento y decir, yo no puedo. Y empezar a declarar cosas que atan a la vida mía, porque la Biblia dice que el hombre se ata con los dichos de su boca, porque todavía no sabe hablar porque es niño. Una persona que todavía es inexperta espiritualmente, hermano, siempre se ata con palabras de maldición. No, yo no lo puedo conseguir. No, yo no sirvo para esto. Así es. Gloria a Dios. Yo le doy un ejemplo, esa moto que tengo yo ahí. Dios me enseñó algo. Porque esa moto me la dieron a mí para que yo la cuidara. Y a mí me preguntaban, ¿y esa moto es suya? Y yo dije, no, esa moto no es mía. Y una persona me sorprendió y me dijo, varón, no diga así, diga que esa moto es de usted. Aleluya. Porque tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar, hermano. Aleluya. Usted dice, yo soy un fracasado, hermano. Y con esa palabra que usted ha declarado, en el mundo espiritual es de palabra, usted se ató inmediatamente al fracaso. No es que yo estoy mal, yo estoy sufriendo de esto, no, se está atando con el dicho de su boca y vivirá enfermo. Pero cuando usted empieza a declarar palabras de bendición en tu vida, hermano, palabras donde dice, ya yo estoy sano en el nombre de Jesús, yo seré prosperado, seré bendecido, entonces veremos la gloria de Dios. Amén. A su nombre. Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño a un lado. Tenemos que empezar a dejar las cosas que son de niño todavía, hermano. Así es. Usted a un niño lo regaña, hermano, y hoy en día hay gente que el Señor, usted lo exhorta, le da una palabra de exhortación y se desaniman enseguida, o se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía son niños espiritualmente. Así es. Usted le da una palabra, hermano, para arreglar su vida, para que arregle su condición. ¿Y qué pasa? Que la palabra, en vez de edificarlo, lo que hace es que esa persona se resiente, se molesta, porque todavía es una persona inexperta que no es capaz de recibir el alimento sólido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mire, cuando la Biblia habla de la inmadurez espiritual, se describe como la incapacidad de un creyente para aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Aleluya. Es la incapacidad que tiene esa persona para poner en práctica lo que dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. No es capaz todavía. ¿Por qué? Porque es una persona inestable en su fe.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a abrir en el libro de 1 de Corintios capítulo 2 versículo 6. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Amén. ¿Cuántos son maduros aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a empezar a madurar en el Señor. Amén. Si usted no es maduro, no vaya a ser como hacen en alguna parte para madurar algo, le echan carburo. Hay cristianos, hermano, que no esperan el crecimiento en Dios, sino que buscan una manera de ellos madurar inadecuadamente. Y no es lo mismo ustedes dejar que una fruta se madure naturalmente y echarle carburo, porque no saben igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Dice la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez, hermano. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí el apóstol Pablo hablando de aquellas conversaciones con personas espirituales, hermano. Gloria a Dios. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Usted no puede hablar cosas espirituales a personas que todavía no son capaces de entender, de discernir, porque ellos lo van a ver como algo, como una locura. Usted no puede hablar siendo espiritual con una persona carnal las cosas de Dios, porque no se la va a entender. O con una persona que apenas está comenzando en el Evangelio, porque es una persona que todavía es inexperta. Pero que esa persona inexperta, a medida que se va alimentando del pan, esa persona va creciendo espiritualmente, va cambiando actitudes que no son de Dios, va dejando viejos rudimentos, hermano, obras muertas de su vida, porque es una persona que ya va en ese crecimiento, en esa etapa de crecimiento en su vida espiritual, hermano, a su nombre. Y es una persona que ya empieza a pensar diferente, a mirar diferente, a hablar diferente. Usted se compara cuando usted empezó en Cristo, hasta este tiempo donde usted se dará cuenta que hay muchas cosas que en su vida han cambiado. Ya usted no piensa como pensaba antes, ya usted no habla como hablaba antes, porque ya su vida ha sido transformada, porque fue en un aumento espiritual. A su nombre. Gloria a Dios. En el versículo 3, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, decía: de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaz ni soy capaz todavía. Y le decía: porque soy carnales, pues había entre vosotros celo, contienda, disensiones. No soy carnales y andáis como hombres. A su nombre. Hay un problema entre el pueblo. Y usted sabe que la iglesia de Corinto era una iglesia que gozaba, amén, de los dones espirituales, de esa llenura en el Señor. Pero había un problema, que todavía no habían madurado espiritualmente. Gloria a Dios. Habían contiendas entre ellos, habían divisiones entre ellos mismos, habían celos entre ellos mismos. Y Pablo, queriendo acercarse a ellos de una manera espiritual, Pablo tuvo que hablarle como carnal también. Porque Pablo decía: de manera que no pude hablarle a vosotros como espiritual, sino como a carnal. Os di a beber leche y no vianda. La vianda habla del alimento sólido. Dice: porque todavía no eran capaces ni soy capaz todavía. A veces, muchas veces los líderes, hermanos, se abstienen de soltar a una persona por temor a que esa persona se vaya. Y no son personas nuevas, son personas que tienen tiempo en el Evangelio. Ministros que ejercen ministerio, pero que todavía son inmaduros, y a veces el pastor la piensa cómo va a soltar a esa persona. Porque son personas tan delicadas que si se les llama la atención se van de la congregación o no se desaniman, se desinflan enseguida. ¿Pero por qué? Porque todavía no han madurado espiritualmente. De eso se trata la madurez espiritual, hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía el apóstol Pablo: de manera que yo, queriendo hablarlo como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La madurez espiritual es una decisión en una persona.
Usted no va a llegar a ser maduro espiritualmente aunque usted viva rodeado de gente espiritual. Aunque usted viva rodeado de gente de Dios. Pero hay gente que está rodeado de gente de Dios, pero ellos todavía siguen siendo inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía no han tomado una decisión de cambiar. A usted se le puede estar dando la palabra, hermano, de edificación, la palabra de transformación, pero si usted no la recibe, la absorbe, se alimenta de ella para que esa palabra no vaya alimentando a usted. Si usted no la asimila, no es capaz de recibir esa palabra, usted seguirá siendo una persona inmadura en la iglesia. Y el deseo de Dios es que usted sea transformado, hermano. Que usted cambie. Porque si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que ser una persona capacitada, hermano. Usted no puede ejercer la obra de Dios si todavía no es capacitado, porque usted tiene que ser capacitado por Dios. Y uno de los mejores capacitados es el Espíritu Santo. Amén. Cuando el hombre dispone su vida a ser transformado, a ser usado por Dios, porque el anhelo, hermano, la Biblia dice que Dios conoce el anhelo del corazón. Y Dios sabe el anhelo que hay en ti. Amén. Pero tiene que entrar en ese proceso de crecimiento. Vamos a ver algunas de las características de una persona inmadura. Gloria es el nombre del Señor. La primera característica de una persona inmadura es que es una persona, diga, inestable. ¿Usted sabe lo que es la palabra inestable? ¿Qué es la palabra inestable? Le falta firmeza. Una persona, ¿cómo dice? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy está caliente, mañana está frío. Amén. Una persona inconstante. Una persona inestable es una persona que no se puede sostener en un mismo lugar. Cualquier viento lo sacude, cualquier viento lo tumba, lo derriba, porque todavía le hace falta una firmeza en él. Y vamos a ver en el versículo, en Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños, hermano, o sea, personas inmaduras, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Amén. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, hermano. Eso habla de la inestabilidad de una persona. Y eso son una de las características o cualidades de una persona inmadura todavía. Una persona que todavía no se sostiene. Hoy está contento en la obra de Dios, alabando y brincando, y mañana está triste, hermano. Hoy está en lo más alto de la montaña celebrando una gran victoria, y ya mañana está hundido en el pozo de la desesperación, hermano. Sin saber qué hacer, desanimado, sin querer seguir adelante en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía es una persona inestable, hermano. Y eso es una de las condiciones de una persona inmadura espiritual. A su nombre sea la gloria a Dios. Otra de las características de una persona inmadura es que es una persona de doble ánimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sufrido de ese doble ánimo? ¿Te has visto esas personas que son no quieren ser bipolar? Hoy están alegres, saludándote y dándote besos. Y mañana están rabiosos y te saludan. Cambian de temperamento con facilidad, pero todo por las circunstancias que están viviendo. Hay personas que están viviendo procesos, hermano, que su inmadurez lo conlleva que el proceso que está viviendo se refleja en su rostro. Usted lo ve llegar, hermano, con ese rostro lleno de amargura, angustiado, y usted no sabe si orarlo, reprenderlo, saludarlo, no sabe qué hacer, hermano. Porque su rostro lo refleja todo, la amargura que hay en su corazón. Y está bien, cuando estamos viviendo procesos difíciles, hermano, que no es fácil, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que gozarnos en medio de la prueba, y gozarse no es fácil. Pero cuando nosotros decidimos, hermano, pisarle la cabeza al enemigo, hermano, aunque estemos viviendo momentos difíciles, decirle, Señor, gracias por este momento difícil.
Una persona que es madura, aunque esté viviendo momentos difíciles, siempre mostrará un rostro resplandeciente. Alabado sea el nombre. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire esto, hermano. Una persona inmadura espiritual es una persona de doble ánimo. Y el doble ánimo de qué habla, que es una persona inconstante en todos sus caminos. Eso quiere decir que comienza algo y nunca lo termina, hermano. Usted no ve que hay gente que se prende, oye hermano, vamos a hacer esto, y hermano, y prende a todo el mundo y después está guapo. Alborote la vispera y deja la vispera alborotada. Todavía son inmaduros espiritualmente. Y si usted comenzó algo en el Señor, hermano, usted tiene que terminar la obra de Dios. Si usted le está predicando a una persona, hermano, y usted se le quiere ganar para Cristo, si usted es una persona constante, que no se deja vencer del doble ánimo, porque llega un momento que usted le predica a esa persona, le va a poner mala cara. Pero si usted es una persona constante, que no se deja llevar por el doble ánimo, usted le va a seguir predicando, porque la Biblia dice que esté con perseverancia, alabado sea el nombre del Señor. Y en el momento que esa persona usted se la gana para eso. Si hay algo que tienen los testigos de Barrabás, que son personas constantes. Usted le dice a las 8 y a las 7:59 están ahí. Así es. Son constantes y eso que no tienen el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero esa perseverancia y esa existencia, hermano, que ellos tienen, hermano, convencen a la gente. Así es. ¿Cuántos más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que tenemos la verdad? Amén. Cuando alguien nos hace mal a la calle, no, yo no quiero que me prediquen, ya no, se desaniman, se desinflan. A su nombre. ¿Cuándo les ha pasado? Amén. Cuando usted está predicando en la calle y se le apareció en mitad del camino alguien que empezó a hacer burla de usted, hermano, usted dice, no, yo voy a predicar más. ¿Por qué? Porque todavía somos inmaduros. Si somos maduros, sabemos que en la calle en cualquier momento se nos puede levantar. A su nombre sea la gloria. Pero si somos maduros, vamos a seguir perseverando. No porque a alguien no le gustó la palabra, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. No me puedo detener. Pero si usted se decide, hermano, usted está cayendo lo mismo que dice la palabra. Somos inconstantes en todos los caminos. Y la Biblia dice en todos los caminos. Eso quiere decir que una persona de doble ánimo es inconstante en su vida espiritual, es inconstante en su vida familiar, en su vida social, laboral, en todas las cosas, hermano. Todo lo va a dejar a media, hermano. La Biblia dice que como aquel hombre que comenzó a edificar una torre, dice, y no calculando los gastos, no la terminó. Dice, todos los que lo vieron hacían burla de él y decían, este hombre comenzó a edificar y no terminó. Hablando de la inconstancia. Si nosotros, hermanos, queremos terminar algo, tenemos que hacerlo con propósito. No podemos dejar que el desánimo llegue a nuestra vida. No podemos dejar, hermano, que la inconstancia sacuda nuestra vida, hermano. Aunque digan lo que quieran decir, pero soy una persona madura espiritual, yo seguiré adelante en el Señor y a su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros, hermano, en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se practica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo estaba hablando de qué? De permanecer fundados, hermano, con un fundamento. Dice sin mover, hermano. Sin mover, o sea que nada te mueve. A su nombre sea la gloria. Nada nos puede mover, hermano. A tu vida van a llegar vientos, van a llegar, hermano, ríos, hermano, que van a golpear con tu vida con gran ímpetu, como dice la palabra, hermano. Pero si en tu vida hay un fundamento, nada de eso te va a derribar. Si en tu vida, hermano, hay un fundamento espiritual, el cual es Cristo, hermano, aunque vengan los vientos, que vengan los ríos y quieran golpear contra tu vida para querer derribarte, hermano, si eres una persona madura en el Señor, nada de eso te va a derribar. Al contrario, las pruebas que tú vives, los momentos que tú vives, son momentos que tú utilizarás, hermano, para entrar más en la presencia de Dios y fortalecerte más en tu vida espiritual.
su nombre. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que entre más el diablo lo ataca, más se meten con Dios, hermano. Y el diablo dice, oye, estoy dándole y él va empanando. Y la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Hay que tener resistencia, amén. Hay que tener resistencia. El diablo usted no lo va a desaparecer porque usted lo ate, lo ligue, lo encadene, lo mete en un cajón. No. Al diablo la Biblia dice que hay que resistirlo. Y la Biblia dice que él huirá. Cuando ve que no lo pudo derribar, el diablo se va. Claro, pero vuelve otra vez. Pero cuando vuelve usted, su vida espiritual tiene que estar firme. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volvemos al capítulo de Hebreos para terminar. Gloria sea el nombre del Señor. Una de las características de una persona madura, porque las maduras también tienen características, es que es una persona que se mueve con prudencia. Una persona que es madura no toma decisiones a la ligera. Una persona que es madura primero piensa y luego actúa. Eso se llama prudencia. Amén. Así es. Y la prudencia te ayuda a ser una persona sabia, hermano. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, sé sencillo como la paloma y prudente como la serpiente, hermano. Porque es que la serpiente, ella no ataca enseguida, hermano. Ella ataca en el momento preciso y no falla. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros mandamos golpes al aire y fallamos, hermano, porque no somos prudentes. Actuamos antes de tiempo, nos movemos sin la dirección de Dios, hermano. Eso es falta de prudencia en nuestra vida. Y eso es provocado por la inmadurez espiritual. Pero cuando somos maduros espiritualmente, somos personas prudentes, que tomamos decisiones, hermano, en el momento que tenemos que tomar. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice que los hijos, hermano, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Una persona madura espiritualmente es una persona que tiene discernimiento, hermano. Usted sabe lo que es el discernimiento. El discernimiento habla de conocer, de tener conocimiento, de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual, hermano. Una persona que es madura, que ya tiene su sentido ejercitado, porque para que tus sentidos puedan ser ejercitados, eso lo dice en hebreo, hermano. A su nombre. En Hebreos 13 dice, todo aquel que participe de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, hermano. O sea, cuando la Biblia habla de uso, es cuando te pones en práctica lo que Dios le ha puesto en sus manos, hermano. Algo que usted no ponga en práctica no va a tener un crecimiento. Dios le dio un don a usted de sanidad. Pero si usted no lo ejercita, no lo pone en uso, usted va a seguir con el don, pero no va a pasar nada, hermano. Porque los dones son irrevocables. Pero eso sí, Dios le va a entregar cuenta un día. Dios le va a preguntar. Al que le dio 5, le dijo, Señor, 5 talentos me diste, me gané 5 que tienen lo que es tuyo, le dio 10. Al que le dio 2 talentos me diste, 2 me gané que tienen 4. Pero al que le dio 1, ¿qué pasó, hermano? Lo enterró porque tenía miedo. Así hay gente, hermano, que por su inmadurez, por el miedo que tiene, por la inconstancia, hermano, cogen el ministerio, el don que Dios le dio y lo entierran. Y a veces, como dice la Biblia, que el que le dio un talento vino con el descaro y dice, Señor, un talento me diste, pero tuve miedo, porque sé que eres hombre severo que recoge donde no siembra, con lo cual tuve miedo, pero aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, siervo necio, negligente, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que soy hombre severo, que recoge donde no siembro, debiste dar mi dinero a los banqueros, para que cuando yo vuelva recoja de los reyes. Eso quiere decir que si usted no puede con lo que Dios le ha dado, busque quien le pueda ayudar a multiplicar lo que Dios le ha dado. Porque hay personas que no son capaces, pero si usted busca gente que le pueda ayudar en el ministerio, en lo que Dios le ha entregado, usted va a tener un crecimiento, hermano.
El problema es que si usted se empieza a juntar con gente que no le va a sumar, sino que le va a restar en su vida espiritual. Porque si usted está desanimado, usted va a llegar a donde está otro desanimado. No, hermano, lo que pasa es que estoy desanimado y ya no quiero ir a la iglesia. Entonces sale el otro también, no, yo tampoco quiero ir. Eso no le va a sumar, sino que le va a restar. Y la Biblia dice que con esa persona nosotros no nos podemos juntar, hermano. A su nombre se la gloria. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? Esa palabra es para ustedes y para mí también. Porque nosotros tenemos que ir creciendo, hermano. No podemos seguir siendo los mismos niños en el Señor. El tiempo va transcurriendo. Y si nosotros no podemos meditar en nuestra vida y hacer un examen que hemos hecho con lo que Dios me ha dado, ¿será que yo sigo todavía en el mismo estancamiento espiritual? ¿Será que yo he puesto por obra la palabra que Dios un día me habló? No podemos seguir siendo los mismos niños, tenemos que dejar, como dijo el apóstol Pablo, pero cuando ya fui adulto, dejé a un lado lo que era de niño. Es tiempo de que empecemos a dejar a un lado la inmadurez espiritual y empezamos a crecer, hermano, a alimentarnos de ese alimento sólido, profundizarnos en la palabra, hermano. Ya no es tiempo de andar en la superficie, no, tenemos que ir más adentro, profundizarnos más en la vida espiritual, hermano, llenarnos más en la vida espiritual. De esa manera vamos a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Amén. Usted no se puede acostumbrar siendo una persona, hermano, a medias en todas las cosas, no. No, hermano, es que yo hago la oración del resorte, con Dios me acuesto y con Dios me levanto, la Virgen María me levanta con su cuenta. No, hermano, esa oración de 5 minutos, eso no dura ni 5 minutos. Hay gente que ora así, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. No, hermano, tenemos que entrar en la presencia. La Virgen María. Hacer la oración del resorte. No, hermano, Dios nos ha llamado mucho más allá. Dios nos ha llamado a entrar en las profundidades de las aguas, hermano. Así como el profeta tuvo aquella visión, dice que había un varón con una caña de medir. Y a medida que este varón medía aquellas aguas, él iba entrando en esas aguas. Dice que primero el agua le daba por los tobillos. Pero dice que el varón volvió a medir, aquellas aguas le daban por dónde? Por las rodillas. Todavía estaba pegado a lo terrenal. Porque cuando el agua está hasta los tobillos nos podemos mover con facilidad. Y cuando el agua está hasta los tobillos, hasta las rodillas, sentimos ya el peso del agua, pero todavía estamos ¿qué? Apegados a lo terrenal. Y dice que aquel varón midió otros codos más. Dice que el agua empezó a llegar hasta los lomos, hasta la cintura. Se fue profundizando más. Pero todavía estaba pegado a lo terrenal. Porque mientras el agua todavía podamos tocar el suelo, todavía estamos dependiendo, hermano, de lo terrenal. Pero dice que aquel varón empezó a medir otros codos más. Dice que ya no sentía el fondo, hermano. Entonces ya este hombre tenía que trasladarse nadando. Eso es lo que Dios quiere, que ya no empecemos a depender de las cosas materiales, que empecemos a depender de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, hermano. Porque hay cosas grandes que Dios quiere dar, pero si no le damos la oportunidad a Dios para ese crecimiento espiritual, seguiremos todavía dependiendo de cosas pequeñas en esta tierra. A su nombre. Gloria a Dios. Y este varón empezó a nadar, dice, porque ya no podía cruzar el río sino nadando, hermano. Y este hombre ya no dependía del suelo, hermano, ya este hombre dependía del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando usted en su vida espiritual ya, usted deja de ser una persona inmadura. A usted no le importa si no hay plata, hermano. Ya no le importa si no tiene ropa. Ya no le importa si está pasando por un momento de escasez o de enfermedad. No le importa, hermano. Porque usted va a empezar a depender de Dios, hermano, en todas las cosas, hermano. Y a veces Dios tiene que meternos en esos momentos difíciles porque estamos tan apegados a las cosas terrenales que Dios te tiene que cerrar las puertas, hermano, para que ya no busques por dónde, para que aprendas a depender de Dios, para que tu vida espiritual empiece a crecer, hermano. Cuando ya empezamos a depender de Dios, hermano, ya somos personas que no vamos a andar por la orilla, vamos a andar más adentro, creyendo a lo que Dios va a hacer, creyendo las cosas que Dios va a hacer a través de mi vida, a través del ministerio, a través de lo que Dios te ha entregado en tus manos, hermano.
Ya los problemas grandes los vamos a ver como cosas insignificantes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios más grande que cualquier problema. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que se envíen esta noche. Amén. Dele gracias a Dios de esta noche. ¿Cuánto vamos a crecer en el Señor? ¿Cómo se llama el tema de esta noche? ¿Cómo se falta de crecimiento espiritual? Llamados a un crecimiento. Y para que ese crecimiento ya, hermano, la leche espiritual, bueno, se deja para las personas nuevas también. Pero las personas que ya tienen tiempo, hay que empezar a alimentarnos de lo más, hermano, de la vianda. De la vianda, del alimento sólido. Usted no se puede seguir alimentando con el mismo alimento ya, porque Dios desea que usted crezca espiritualmente. Ya está bueno de estar, hermano, la silla está cansada, hermano. La silla está pidiendo auxilio. Déjenme descansar. Ahora ya está bueno. Gloria a Dios. Aquí hay pastores, evangelistas, maestros, hermano. Amén. Gente de Dios, Amén. ministros de alabanza, hermano. Amén. Hombres con dones de sanidad, hermano. Palabra de profecía, don de fe, hermano. Usted no lo ve porque usted todavía necesita entrar en lo espiritual. Amén. Pero cuando hay un pueblo que empieza a entrar en lo espiritual, hermano, usted va a empezar a ver, hermano. Usted va a empezar a ver con sus propios ojos lo que Dios va a hacer en este lugar, hermano. Así es. Por eso ya tenemos que dejar a un lado el conformismo, hermano. Vamos a seguir adelante creciendo en el Señor. Amén. Esa oración que usted hacía, hermano, así, hermano, métase en lo profundo del Señor. Esa oración de 5 minutos, hermano, ya, de ese lado, métase a orar en el Señor. Ore, hermano. Porque las grandes victorias, hermano, los grandes logros, los grandes avivamientos, hermano, que han existido en esta tierra, los grandes milagros han sido por hombres que entraron en una profunda comunión con el Señor. Así es. Usted quiere que Dios lo use, hermano, métase a orar, hermano. La vida espiritual del hombre está allí, en la oración está todo. Levante sus manos en esta noche y dele gracias a Dios. Gloria a Dios. Cánsese ya de ser el mismo. Amén. Ya usted ya cánsese de darle las obras a Dios, no, dele a Dios lo mejor. Dele su mejor adoración. Dedíquele su mejor tiempo a Dios, hermano. Dedíquele un espacio para Dios, Señor. Este espacio es tuyo para ti, Señor. Levántese, hermano. Levántese a pagar un precio por usted, por su familia. Ya deja a un lado, hermano, ese conformismo. Diga, así como estoy me quedo. No, hermano, Dios te ha llamado a cosas grandes, cosas mayores. Cosas que Dios le va a entregar a este pueblo. Pero necesitas crecer espiritualmente. Dígale, Señor, en esta noche aquí estoy, Dios mío, delante de tu presencia. Señor, dispuesto estoy, Señor. Sé que he sido, Señor, inexperto, Señor. Hoy quiero darte lo mejor, Señor. Darte mi mejor adoración. Darte mi mejor alabanza, Señor. Darte mi mejor tiempo de adoración, de oración. Entregarte ese tiempo, Dios mío, en que yo quiero estar durmiendo. Quiero entregártelo a ti, Señor. Quiero entregarte, Señor, mis mejores palabras, Señor. Mi mejor predicación quiero entregártela, Señor. Quiero darte lo mejor, Señor. Dios no quiere que le demos lo último que nos queda, hermano. Démosle a Dios la mejor consagración. Si vinimos al culto, démosle lo mejor en el culto. Usted viene a buscar la presencia de Dios. Dile gracias, Señor, por hablarme en esta noche. Gracias, Dios mío, porque sé que vienen cosas buenas para mi vida, Señor. Vienen cosas
ti. Aún en medio de tiempos difíciles, vienen cosas para el pueblo. Porque Dios sabe proveer en los momentos difíciles. Pero todo depende de la decisión que nosotros tomemos. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.